Cosmopolitan de otoño. Fue largo marzo, ¿no? A pesar de que tenga 31 días, se sintió bastante más tiempo, ¿no? Porque sucedieron un montón de cosas. Bueno, fue un mes bastante movilizado. Para hacer un raconto de lo sucedido, el 1 de marzo comenzó con las sesiones legislativas, es cuando se supone que comienzan a laburar nuestros diputados y senadores. Y bueno, en la calle no hubo mucho festejo, mucho recibimiento al presidente Milei. Hubo alguna gente disconforme que se lo hizo saber en las calles. No hubo esa famosa foto de Macri saludándole a la nada, pero en el recinto hubo algunos chispazos, ¿no? Les cuento un poquito como para que nos demos cuenta el escenario, ¿no? Un diputado radical, ustedes saben que los radicales son los que de alguna manera van decidiendo la suerte de determinadas decisiones en el Congreso en el último año, casi 3 meses de gobierno de Milei. Bueno, la oposición, el peronismo, no estuvo presente. De aquí que un radical, Facundo Manes, que es un neurocientista que entró a la vida política hace poco tiempo, le espetó en pleno discurso al presidente Milei que bueno, que no se apega a la Constitución al haber designado 2 jueces por decreto, cosa que no se puede hacer, aunque ya se hizo. Y bueno, el Poder Judicial sabemos que juega sus propios intereses. El que crea que el Poder Judicial es impoluto, es santísimo y no se lo pueda criticar, bueno, está dando cuenta de que es un actor más, es quien decide para dónde va la suerte del país, y en estos días de abril se va a sentir. Hubo un intercambio, el presidente se dirigió directamente a él. Después el llamado mago del Kremlin, o sea, el asesor sin puesto dentro del gobierno, Santiago Caputo. Santiago Caputo sí es pariente del ministro de Economía, que es un poco más famoso, digo para que la gente que nos ve de afuera. Santiago Caputo es un muchacho de poco más de 30 años, que es el asesor estrella, que forma parte de lo que Milei llama el triángulo de hierro, que lo componen el presidente, Santiago Caputo y Karina Milei, que es la hermana del presidente. El apellido es bastante conocido, de hecho sí tiene que ver, ¿no? Santiago Caputo de alguna manera es pariente de Dante Caputo, quien fuera canciller en el gobierno de Alfonsín, que gobernó entre el 83 y el 89, y es pariente también de el Messi de las finanzas, del actual ministro de Economía, Luis Caputo, ¿no? El Toto. Bueno, a la salida se le acercó, dicen que lo amenazó, que alguno de sus guardaespaldas lo empujó, lo manoteó, y ahí los noticieros al día siguiente, bueno, nada, esa fue la noticia del día posterior a ese conflicto, porque bueno, en el discurso no había mucho más que escuchar. Evidentemente el presidente no tiene buenas noticias para dar. Muchos dicen que fue armado, ¿no? Que este conflicto de alguna manera, para que los canales de televisión lo levanten, tiene que ver para que no se hable de la criptoestafa. Un neurocientista, porque van a haber elecciones en la provincia de Buenos Aires y es funcional a la estrategia de Santiago Caputo para quitarle votos al peronismo, que es el favorito en lo que es estas próximas elecciones que se van a hacer tanto digamos, en la provincia, en la capital, como en el resto del país. Marcha por el Día de la Mujer, ¿no? Que fue bastante festiva, que fue desafiante, que fue muy verde, muy reivindicativa, teniendo en cuenta el discurso del presidente de Davos, que apuntaba contra, digamos, las diversidades, apuntaban inclusive contra el aborto a través de sus otras líneas, ¿no? de gobierno. Se puede sacar en limpio de esa manifestación, por ahí fue la masividad y fue una suerte de contestación a esta suerte de política de Estado que se está implementando. Y después ocurrió lo que de alguna manera contamos, ¿no? Lo de la marcha de los jubilados, que bueno, salió la hinchada de Chacarita en defensa de uno de sus hinchas que había sido apaleado
el primer miércoles de marzo, y el 12 de marzo salieron a defenderlo y a estar presentes. Sin embargo, recibieron palazos, gases y todas esas cuestiones que hacen de este gobierno característico en la forma en la cual reprimen a los jubilados de manera sistemática desde que son gobierno y desde que los jubilados empezaban a salir con mayor asiduidad, desde que se les congeló el haber mínimo y por sobre todo el bono, por lo cual ganan una miseria que no alcanza. A esto sumado a que los jubilados también perdieron ciertos beneficios de acceso a los medicamentos, descuentos, medicamentos gratuitos, y que son el grupo en el cual se sostiene gran parte de este ajuste salvaje, como dice el presidente, el ajuste más grande de la humanidad, del cual él se ufana, pero sin embargo se traduce en penurias para las mayorías, que por ahí no se ven porque hay un sistema de medios que apunta a otros lados o le da más espacio a la interpretación o al discurso o a la inflación oficial, que es bastante distinta de la que vivimos en el día a día. Al miércoles siguiente salieron las hinchadas de gran parte del, del fútbol bonaerense, capitalino, que son muchos clubes. Y bueno, no salieron las barras bravas, aunque la ministra de Seguridad haya paseado por todos los canales y haya intentado convencer que hinchas es igual a barras. Bueno, nada que ver, ¿no? Hinchas, si no, serían, toda la gente que va a la cancha sería para la ministra delincuente, o sea, barra. Y no es así. Salieron y desafiaron al gobierno y recibieron palas, balas de goma. La peor parte se la llevó el fotoperiodista Pablo Grillo, ¿no? Que recibió una granada de gas en su cabeza y bueno, está en terapia intensiva. Todos temimos lo peor, pero bueno, ocurrió algo así como un milagro y estamos presenciando en estos días una recuperación para alegría de todos los que somos del gremio periodístico de este muchacho, y que lo único que estaba haciendo era registrar imágenes de cómo estaban reprimiendo. Bueno, de hecho es un mensaje por elevación, ¿no? Porque no es casualidad que apunten sobre los periodistas, fotos periodistas, sean de cualquier canal que sean. Es casi como un mandato que tienen el aplicar estas medidas. Fue un gendarme el que le tiró ese recipiente de gas. La gendarmería en este corto tiempo ya tiene experiencia en matar jóvenes en las fronteras. En vez de defender las fronteras, matan a los jóvenes. Ese fue el caso en Salta, donde a un chanchero, un transportador de coca, lo mataron en circunstancias que se supone que están siendo investigadas. Una semana después encontraron que este chanchero supuestamente tenía cocaína. Bueno, la mayoría de la gente no coincide con esta visión que de alguna manera difundió a través de sus canales amigos la ministra de Seguridad. Para la mayoría de la gente muy empobrecida de esa zona de Salta, al norte de Tartagal, el muchacho de 27 años, con 3 hijos, que vivía en una casa con techo de chapa, junto con otros 10 familiares, que algunas de las piezas tenían piso de tierra, no condice con la imagen de un narco como se quiso convencer a nuestra sociedad. Bueno, unos días después mataron a Ivo Torres, un muchacho de 22 años, Coya, que era estudiante de turismo y que ni siquiera se dignaron a acusarlo de algo porque no había manera, había sido dentro del territorio argentino, no está comprobado que el tipo haya pasado coca, le dieron la voz de alto, el muchacho no obedeció porque sabía lo que le iba a pasar, no le iban a quitar la coca que tenía en su bolso, junto con unos turrones que llevaba para su novia. Bueno, no vamos a extendernos en el tema, es noticia esto porque hace un par de días, no más, se liberaron a 3 de los 4 gendarmes que fueron parte de este operativo que mató a quemarropa a este muchacho y se huele a impunidad, ¿no?
Impunidad que, por ejemplo, no ocurrió ese mismo miércoles 12 de marzo cuando se casó al voleo esta gendarmería, inclusive a chicos que salieron de la escuela, gente que no tenía nada que ver con la manifestación. Los detuvieron la policía de la ciudad y hubo una jueza que tuvo el tupé de cumplir la Constitución y pedir que se cumplan las normativas de detenciones para este tipo de casos. Los liberó. Bueno, hubo una persecución, por supuesto, del gobierno. El gran diario argentino publicó que la jueza era camporista, se le hizo una denuncia, se le habló a través de los medios que era funcional, que era kirchnerista, etc. Y se encontró con ese escenario. A la semana siguiente, el 19, intentó por todos los medios inocular miedo a la gente, sin embargo no resultó. Salieron todas las hinchadas, salió más gente, se vivieron épocas inclusive digamos, que no se habían vivido hace mucho tiempo, ¿no? De revisar la gente que llevaba, en lo que son las movilidades, los autos, revisar o interrogar a dónde iban, como si no hubiera una democracia. De hecho, la teoría del gobierno para con todos los demás eran que eran golpistas todos los manifestantes. Pero bueno, los que son muy chicos y no vivieron ningún golpe, tienen que saber que un golpe de Estado lo hacen los militares a un gobierno civil. Bueno, los manifestantes, o sea, para hacer un golpe tenés que tener armas, ¿no? Los manifestantes no tienen armas. A lo sumo se le puede acusar que tuvieran piedras, que el mismo gobierno les dejó listos y preparados para que supuestamente unos infiltrados de ellos mismos tiraran piedras y provocaran esos supuestos enfrentamientos. Bueno, de hecho, finalmente no hubo represión y por supuesto hubo tranquilidad. A los días siguientes fue la del 24 de marzo, lo que tiene que ver con memoria, verdad y justicia en el aniversario del último golpe cívico-militar eclesiástico que se perpetró el 24 de marzo de 1976. Ahí tampoco hubo presencia policial y todo transcurrió en relativa paz. Entonces, uno hace la ecuación. Cuando hay manifestaciones donde no están los policías, no pasa nada. Pero cuando hay manifestaciones e intervienen las fuerzas de seguridad, hay incidentes. Entonces, ¿quién sería el provocador de incidentes? Se las dejo picando para que las puedan responder. Al siguiente, el gobierno no tuvo la mejor idea que destruir un monumento a Osvaldo Bayer en Santa Cruz, en la provincia patagónica, al sur. El creador de La Patagonia Rebelde, una película de un libro adaptado por él, pero que fue muy conocido en los 70, hizo que conozcamos de alguna manera o revivamos esa historia de resistencia a principios de este siglo XX, ¿no? Que estuvo bastante oculto por la historia oficial, evidentemente. Y Osvaldo Bayer, entre uno de sus grandes aportes, fue visibilizar hechos históricos que fueron ocultados por la historia oficial. Bueno, y otra cuestión interesante para sacar de esta experiencia es que Osvaldo Bayer era anarquista, era libertario, y era el que acuñó la frase "Viva la libertad, carajo", que, o casualidad, tomó o choreó, mejor dicho, el actual presidente, que hizo de ese estribillo, de esas palabras, sus palabras de guerra electoral, ¿no? Y de hecho la palabra libertario la resignificó, ¿no? Libertario estaba más ligado a anarquismo, a otro tipo de valores. Sin embargo, lo que estamos viviendo también es una estafa, pero en este caso no solamente de criptomonedas, sino estafas en el discurso, y por ahí es bastante metafórico de lo que estamos viviendo, que también muchos dicen que es una gran estafa.